Bienvenidos nuevamente, hermanos. Vamos a Saludos, comenzar hermano. primero. Sí, saludos, hermanos. Vamos a comenzar primero eh, explicando lo que es el Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Este es un ministerio laico de formación y enseñanza de nuestra fe católica, donde se profundiza en nuestras bases principales: Biblia, tradición y magisterio, para alcanzar cada día una mayor convicción como cristianos. Y es por eso que así reza nuestro eslogan: cristiano en formación, católico por convicción. Y esto es lo que tienen que tener muy presente: cristiano en formación, católico por convicción. Si ustedes se dan cuenta, ustedes tuvieron que formarse, es decir, los que son conversos al catolicismo tuvieron que tener una formación, ¿verdad? Para poder convertirse. Y esa conversión, pues ahora los llevó a ser católicos, pero esa formación constante los va a llevar a ser católicos por convicción. Y la formación la vamos a basar en lo que enseña la Biblia, la tradición y el magisterio. Entonces, recapitulando, el ministerio se llama Católicos por Convicción y nuestra frase es: cristiano en formación, católico por convicción. Bien, quiero compartirles un poco sobre mi persona, ¿no? Ya conocí un poco sobre ustedes, ahora voy a compartirles sobre mi persona. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Richbel Meléndez, soy de Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Fui criado cristianamente, o bautizado, recibí mis sacramentos del bautismo, la comunión, la confirmación en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, de aquí de la arquidiócesis de Barquisimeto. Formé parte del grupo Infancia Misionera, un grupo que forma parte de las obras misionales pontificias. Y este es un grupo al cual le agradezco tanto porque fue el que sembró esa semilla en mi persona. Fue ese grupo que me dio a conocer a Dios. Y es que la Infancia Misionera, para quienes no la conozcan, es un grupo que se encarga de formar a niños para que evangelicen a otros niños. Entonces, imagínense esa misión. Imagínense yo, un niño de 5 años, siendo formado para ir a evangelizar a otros niños. O sea, niños que no son de la iglesia, niños que no son católicos. Pues eso hizo la Infancia Misionera con mi persona. Me formó desde pequeño para conocer de Dios, tener ese amor a la palabra de Dios, ese amor a la misión, porque también he sido misionero. Luego pasé a ser catequista de primera comunión y confirmación. Actualmente soy estudiante de teología en la Escuela Arquidiocesana de Teología para Laicos. También he realizado los retiros de Maús, el cual les recomiendo a los que no lo hayan realizado. Es un retiro que les ayuda mucho a reencontrarse nuevamente con Cristo. Y también actualmente soy el prefecto de estudio de la Escuela de Apologética Online DASAN. Por medio de este ministerio también realizo cursos, talleres en las parroquias donde se me invite, ¿no? Pero también hay personas que, así como ustedes, no están aquí en Barquisimeto o están en otros estados de Venezuela o en otros lugares del mundo y también quieren recibir esta formación. Pues por eso hemos creado este grupo de estudio, al igual que otros ministerios, pues que se me invita para dar cursos como el Ministerio de Apologética Don Bosco, ¿no? En donde está la hermana Ana Evelyn, que también forma parte de este grupo de estudio. Allí también participo dando algunos cursos de formación. Bien, hoy quise traerles el tema del error de la sola escritura. ¿Y por qué este tema? Bueno, porque digamos que muchos de ustedes se enteraron de mi persona, ¿no? Como muchos lo dijeron, por medio del diálogo, ¿no? Que sostuve con un protestante, ¿no? Y que el hermano Santiago Alarcón, a quien conversa el catolicismo, el cual, pues, felicitamos y le damos la bienvenida nuevamente, al igual que a muchos de ustedes. Eh, pues ha tratado el tema de la sola escritura, ¿verdad? Que ese tema, al uno comprender que es un error, uno se da cuenta de que no hay razones para ser protestante, ¿no? Porque el cristianismo lamentablemente se ha dividido mucho, ¿no? Esa es una realidad. El cristianismo era uno, era el catolicismo, era la iglesia católica, pero a través de la historia, pues los hombres han sembrado divisiones. Y pues estas divisiones han acarreado que las personas dejen de creer en Dios. Porque ¿qué nos dice Juan 17:21? ¿Verdad? Jesucristo hace una oración al Padre, ¿verdad? Que estos estén unidos para que crean en mí. ¿Y qué ha pasado en el mundo?
que muchas personas ya han dejado de creer en Dios justamente por las divisiones que hay en el cristianismo, porque no hay esa unidad. Entonces, mientras nosotros, los católicos, busquemos esa unidad nuevamente del cristianismo, el mundo va a creer en Dios, va a creer en Cristo. Para tratar de aportar a esa unidad, hay que ver cuál es el error principal que divide a los cristianos. Y este es el error de la sola escritura, ¿no? El cual vamos a tratar. Les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer saber por medio de su reacción, ¿no? Levantando la manita. Vamos a comenzar con lo que es la sola escritura definida por el protestantismo histórico. Porque hay que entender que la sola escritura, ese grito de guerra protestante, y lo van a saber más los hermanos que han sido protestantes, pues se ha cambiado a lo largo de la historia. Ha tenido diversas definiciones. Aquí vamos a ver algunas definiciones, comenzando por cómo la definió el protestantismo histórico. Para eso quiero citar una confesión protestante, que es la confesión belga, la cual se publicó en 1561. Es considerada una de las más antiguas confesiones del tiempo de la Reforma Protestante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir desglosando qué es lo que dice esta confesión protestante. En el artículo 7 habla de la suficiencia de las Sagradas Escrituras para ser la única regla de fe. Y allí comenzamos mal, porque para el cristianismo la regla de fe no se limita solamente a la Escritura, sino que también está la tradición y el magisterio. Y esto no lo digo yo, esto lo enseñan los mismos eruditos en patrística, es decir, en historia de la iglesia, en historia del cristianismo. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, creemos que esas sagradas escrituras contienen completamente la voluntad de Dios. Ok, hasta allí vamos bien. Y que todo lo que el hombre deba creer para salvación es enseñado de manera suficiente en ellos. Sí, ciertamente con esta definición podemos estar de acuerdo hasta aquí. Porque nosotros creemos que en la escritura está todo lo que necesitamos materialmente. Que todo lo que necesitamos conocer está allí materialmente. Pero su explicación no. Y ahí es donde viene el problema. Sigue diciendo, ya que toda forma de adoración que Dios requiere de nosotros está extensamente escrita en ella. Correcto. Es ilegítimo para toda persona, aunque sea un apóstol, enseñar de manera diferente a la que ahora se nos enseña en las Sagradas Escrituras. Hasta allí estamos bien. Más aún, ni un ángel del cielo, como dice el apóstol Pablo, debido a que está prohibido agregar o quitar algo de la palabra de Dios. Es evidente que la enseñanza es completa y perfecta en todos los aspectos, pues no es la enseñanza en sí, sino, vamos a decir, lo revelado, ¿no? Lo que Dios quiso revelar. Podemos decir que lo que Dios quiso revelar y dejar por escrito, pues lo encontramos en la Escritura. Pero el problema es que lo revelado se transmitió de dos formas. Lo que Dios reveló se transmitió tanto de forma escrita como de forma oral. Y ahí es donde viene el problema para la sola escritura. Sigue diciendo la confesión. Tampoco consideramos ninguna escritura de hombre como de igual valor a las escrituras divinas. Aquí ya pues se ponen a discutir, ¿no? De que no hay otro escrito que tenga el mismo valor que las escrituras divinas. Por santos que hayan sido estos hombres, ni tampoco debemos considerar la costumbre, en este caso sería la tradición, la gran multitud, la antigüedad, la sucesión de tiempos y de personas, consejos, decretos o estatutos como de igual valor con la verdad de Dios. Pero esto es muy distinto a lo que realmente nos enseña la historia del cristianismo, ¿no? Porque hay textos que los cristianos consideraban a la par de las escrituras divinas. Por ejemplo, la carta del Papa Clemente Romano a los Corintios. Muchos cristianos consideraron esta carta como Sagrada Escritura o Palabra de Dios hasta el siglo IV aproximadamente, cuando se define por primera vez el canon bíblico. Sigue diciendo, porque la verdad es sobre todo, pues todos los hombres son mentirosos y más vanidosos que la vanidad misma. Si todos los hombres son mentirosos, entonces ¿por qué ellos deberían sujetarse a esta confesión de fe, esta confesión protestante? Fíjense como ya allí hay un problema, ¿no? Si lo razonamos. Sigue diciendo. Por lo tanto, rechazamos con todo nuestro corazón cualquier cosa que no esté de acuerdo con esta regla infalible que los apóstoles nos han enseñado.
sea, aquí cuando habla de regla infalible, pues lo está limitando a la escritura, pero nosotros también creemos en una infalibilidad de la iglesia. Continúa diciendo, probad los espíritus para ver si son de Dios. Del mismo modo, si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa. Claro, aquí está citando palabras de San Juan, ¿no? Y es muy cierto. Si alguien trae una enseñanza contraria a lo revelado, pues no hay que recibirlo, ¿no? En el sentido de que no hay que aceptar esa enseñanza. Pero el problema aquí es que el protestantismo estaba diciendo que la enseñanza de la iglesia que ésta estaba transmitiendo era contraria a la escritura, cuando en realidad no era contraria. Era lo mismo que decía la escritura, pero ya explicado, ¿no? Bien, esa es la definición de sola escritura en una confesión de fe protestante del siglo XVI. Ahora vamos a ver cómo es definida la sola escritura eh, más por protestantes modernos, ¿no? Protestantes del siglo XX, siglo XXI. Y aquí voy a citar a Norman Geisler, quien fue un teólogo y filósofo sistemático cristiano estadounidense y fue cofundador de 2 seminarios evangélicos no denominacionales. Y de hecho fue un referente para los apologistas protestantes, ¿no? Aunque vamos a decir que no fue anticatólico, sino que fue muy respetuoso a la hora de tratar temas católicos, lo cual pues es difícil conseguir ahora, ¿no? Con muchos apologistas protestantes, entre comillas, que solamente se ve un anticatolicismo muy fanático, ¿no? Entonces, ¿cómo define Norman Geisler la sola escritura? Dice, lo que los protestantes quieren decir con sola escritura es que solo la Biblia es la autoridad escrita infalible para la fe y la moral. Y podemos decir que esta definición es la que adoptan más los protestantes ahora. Algunos, ¿no? Los que vamos a decir que conocen más o menos sobre el tema. Porque hay otros que no, hay otros que van a confundir sola escritura con solo escritura. Y fíjense cómo cambia la última letra de sola y solo. ¿Ah? Y esa es una diferencia que pues mencionan los académicos y debemos tratar, ¿no? Por ser honestos, ¿no? Con los estudios académicos vamos a tratar con eso también. Pero al final pues resulta o tiene el mismo resultado, ¿no? Fíjense ahora con esta definición, que digamos que también es de un teólogo, todavía está vivo, que es Anthony N.S. Lane, de la Universidad de Oxford, quien es profesor de teología histórica en la London School of Theology. En su nuevo diccionario de teología, publicado en 1992, la página 348, él explica lo siguiente. Fíjense lo que dice. Los reformadores inventaron el lema sola escritura. Es decir, la sola escritura como tal no era un lema del cristianismo, era un lema de los reformadores protestantes. Y allí ya estamos viendo un problema, ¿no? No forma parte de lo que Dios reveló ni de lo que los cristianos primitivos creyeron y enseñaron, sino que es algo que los reformadores inventaron. Ok, los reformadores inventaron el lema sola escritura, la escritura solamente. ¿Qué quiere decir esto? No significa que debamos usar solamente la Biblia. Aquí ya viene el error de muchos protestantes evangélicos, que piensan que todo hay que usarlo es, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde aparece eso en la Biblia? Y pues no, eso no es sola escritura. Y aquí lo está diciendo este erudito protestante. No significa que debamos aprender la doctrina cristiana solo directamente de la Biblia. Fíjense cómo este erudito protestante está dando algunas, algunos conceptos que más bien están apoyando la postura católica y están demostrando lo que es el error de la sola escritura. Dice, ni siquiera significa que no debamos reconocer otra autoridad además de la Biblia en nuestro cristianismo. Es decir, los que adoptan sola escritura pueden reconocer otras autoridades además de la Biblia. Pueden recibir doctrina, no solamente directamente de la Biblia. Podemos usar otras cosas además de la Biblia. Continúa. Entre los protestantes de la actualidad hay mayor disposición que antes para reconocer la importancia de la tradición y atribuirle un papel importante. Y esto es muy cierto. Si ustedes leen académicos, no apologistas protestantes, no youtubers protestantes, sino que ustedes leen académicos protestantes, van a ver que hay
un deseo de explicar, de darle importancia a la tradición oral, a la tradición de la iglesia, junto a la escritura. Y esto no es más que lo que la iglesia siempre ha hecho, pero ahora los protestantes se están dando cuenta. Y se están dando cuenta que la escritura, pues, también tiene sus problemas y es un error. Lo vamos a ver más adelante. Fíjense, este teólogo protestante, él reconoce que los protestantes no saben definir sola escritura. Kay Mathison, quien es profesor de teología sistemática en Reformation Bible College, del Seminario Teológico Reformado en Orlando, Florida, y PH del Seminario Teológico de Whitefield, él dice lo siguiente: incluso entre los teólogos capacitados hay confusión y ambigüedad cuando se plantea el tema de la sola escritura. Las definiciones contradictorias e insuficientes de sola escritura son comunes no solo entre los autores ampliamente evangélicos, sino también entre los autores reformados. Entonces, ven ustedes, ¿cómo quiere un protestante probarnos a nosotros sola escritura si ni ellos mismos saben definir sola escritura? Allá vemos un claro problema, ¿no? Que ellos tienen que resolver primero, los mismos protestantes. Esto lo podemos leer en un artículo web titulado A Critic of the Evangelical Doctrine of Sola Escritura, del 2001, publicado por Kay Mathison, ¿no? Una crítica a la doctrina evangélica de solo escritura. Fíjense cómo hace la distinción entre sola y solo, ¿verdad? Que es una distinción que hacen los académicos, pero repito que al final, pues, lleva el mismo error, y lo vamos a ver ahora. ¿Qué sería la sola escritura, según los académicos? Pues la sola escritura sería el reconocer la escritura como autoridad, pero también reconocer que existen otras autoridades que se subordinan a las escrituras. Eso es lo que quieren decir los protestantes o los académicos cuando hablan de sola escritura. Pero también está el llamado solo escritura. O por allí hay un youtuber protestante que lo llama soloísmo bíblico. No sé si lo han escuchado ese término. Pues ese soloísmo bíblico en realidad es lo que se conoce en la erudición académica como solo escritura. Que en el siglo pasado, un teólogo protestante llamado Karl Barth lo llamó biblicismo. ¿Qué quiere decir biblicismo? Pues que no hay más autoridades que la escritura. Entonces, ya aquí hay una distinción. Los que defienden sola escritura dicen que existen otras autoridades, pero se subordinan a la escritura. Mientras que los que creen solo escritura, pues dicen que no hay más autoridades que la escritura. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estas dos posturas practican más los protestantes evangélicos? ¿Qué responderían ustedes? A ver, alguien que levante la mano para que dé su respuesta. A ver, levante la mano y le doy la palabra. ¿No? Si pueden levantar la mano. Ok, el hermano Hugo Ariza. En el mundo protestante, bueno, saludo a todos, hermanos. Saludo, hermano Richbel. Saludos, hermano. Qué placer ¿Sí? estar aquí. En el Bienvenido. mundo protestante, sobre todo no evangélico o nuevo evangélico, o como le quieran llamar, es el biblismo. O sea, todo tiene que ser comprobado con la Biblia, Exacto. con la escritura, valga la redundancia, con la Biblia, ¿no? Y sobre todo con la Biblia de 66 libros. Exacto. O sea, caen en lo que es el biblicismo o solo escritura. No practican la sola La escritura. sola escritura, exacto. Realmente, sí. Gracias, hermano Hugo. El hermano Frank también había levantado la mano. Sí, si Sí, era quiere. para dar la respuesta, Sí, nada más. adelante. Ujú. Bueno, bien, como acaba de decir el hermano Hugo, ¿no? Es biblicismo que no hay más autoridades que la escritura. Por eso es que cuando conocemos un hermano protestante evangélico, él nos va a decir, ¿dónde dice eso en la Biblia? Porque él no va a reconocer otras autoridades fuera de la escritura. Mientras que los que practican son la escritura, según creen que hay otras autoridades. Pero en realidad no. ¿A qué nos lleva esto? Esto nos lleva a la misma conclusión. Un relativismo de las verdades de fe cristiana. Y crean lo que se conoce como teología a la carta. Es decir, yo voy a creer dependiendo de lo que leo en la escritura. Bueno, si veo aquí que habla del purgatorio, pero yo no creo en el purgatorio, no voy a creer en eso.
Ah, pero si yo veo aquí que habla de que las familias enteras se bautizaban y aquí puede incluir niños, bueno, yo puedo creer en eso si soy presbiteriano. Ah, pero si soy bautista, no, ahí yo no veo que haya que bautizar a los niños. Fíjense cómo se entra en un relativismo de las verdades de fe cristiana, es decir, de lo que ya el cristianismo definió y transmitió. A este error es que lleva tanto la sola escritura como el sola escritura. Entonces, es muy bonito como lo plantea los académicos protestantes, de que, bueno, sí, está la sola escritura, pero hay muchos que van a la solo escritura. Sí, pero al final todos llevan al mismo error. Las dos llevan al error del relativismo, relativizar las verdades de fe cristiana y crear una teología a la carta, una teología a mi gusto. ¿Por qué crees que los protestantes están tan divididos? Por justamente esto, por creer lo que ellos quieren, según lo que entienden, según lo que leen, y no según lo que la iglesia ya definió. El hermano Jean Valdés. Sí, solo que, a ver, si no te entendí mal, se podría decir que la sola escritura es como reconocer la autoridad que a mí me dé la gana, además de la Biblia. Y Exacto. y el Sí. solo escritura sería como la interpretación que a mí me dé la gana, algo así. Sí, se podría ver de esa manera, ¿no? Podríamos decir que los que practican sola escritura se abocan es a la confesión de fe protestante a la que pertenece. Y ya, ¿no? De acuerdo a lo que diga esa confesión de fe, pues yo creo en esto. Vamos a poner un ejemplo. Los bautistas, ellos tienen su confesión de fe o su catecismo del siglo XVII y ellos allí no van a ver el bautismo de niños. Es más, lo van a rechazar. ¿Por qué? Porque su denominación, su confesión de fe, pues lo rechazan. Ah, pero si vamos con los luteranos, ellos sí aceptan el bautismo de niños, porque lo ven en la escritura, aunque lo aceptan también por parte de la tradición. Mientras que los que practican solo escritura o biblicismo, esos son los que están más propensos a dividirse. ¿Por qué? Pues les hablo por experiencia. Varios hermanos me han contado que ha pasado en sus comunidades, y yo también lo he visto, de que hay personas que comienzan a leer la Biblia y de repente tienen una interpretación diferente a la del pastor. Y como no tienen otras autoridades, pues le dicen al pastor, usted está equivocado, yo tengo la razón, entonces yo voy a crear una iglesia, pues, donde enseñe la verdad, la sana doctrina, porque cada uno dice tener la sana doctrina, cuando en realidad, pues, están, podemos decir, como dicen dicho, no, más perdido que la mamá de Tarzán, ¿no? Pero pues esas son cosas que podemos ver, ¿no? Consecuencias de la sola escritura y del solo escritura. Fíjense, Karl Barth, ¿ya? Quien fue un influyente teólogo protestante calvinista, considerado uno de los más importantes pensadores cristianos del siglo XX, él explica lo siguiente respecto al error del biblicismo practicado por algunos protestantes. En la iglesia no se trata de saltar, por decirlo así, por encima de los siglos y de enlazar inmediatamente con la Biblia. Esto es lo que ha hecho el biblicismo, al rechazar categóricamente el símbolo de Nicea, la ortodoxia, la escolástica, los santos padres, las confesiones de fe, para retener únicamente la Biblia, solo a la Biblia. Estos biblicistas determinados tenían la filosofía contemporánea en sus cabezas, la llevaron con ellos a la Biblia y así, más ciertamente, la leyeron a sí mismos en la Biblia, no menos que los padres de la iglesia y la escolástica. Ellos estaban, sin duda, libres del dogma de la iglesia, pero no de sus propios dogmas y concepciones. Es en la iglesia, y fíjense lo que dice aquí, es en la iglesia que la Biblia es leída. Es por la iglesia que la Biblia es escuchada, que significa que al leer la Biblia deberíamos oír también a la iglesia que es distinta de mi persona, que hasta ahora ha leído y oído de la Biblia. Estamos en libertad para ignorar todo esto. O sea, fíjense esta reflexión que hace este teólogo protestante respecto al error del biblicismo. Y al final dice, ¿estamos en libertad para ignorar todo esto? Pues no, no deberíamos ignorar todo esto. Hay personas que leyeron la Biblia antes que nosotros. Nosotros tenemos el magisterio de la iglesia que ha venido estudiando la Biblia desde hace casi 2000 años. Nosotros recientemente estamos leyendo las escrituras, pero ya tenemos el magisterio que lo ha hecho.
Igualmente los protestantes, pues recientemente, cuando muchos tienen 500 años, pues ya la iglesia tenía 1500 años, y cuando el protestantismo surge. Entonces, pues si vamos a la lógica, al sentido común, ¿a dónde debemos ir si queremos conocer lo que dice la Escritura, lo que fue revelado, lo que la iglesia cree? Pues a la iglesia que nos transmitió el canon, a la iglesia católica, porque esta es una verdad pues histórica, ¿no? Bien, el error de la sola escritura. Vamos a hacer una definición concisa de lo que sería la sola escritura, ¿no? La sola escritura se puede definir como la doctrina o principio, dicen algunos, que afirma que la Biblia y solamente la Biblia, bajo la libre interpretación de cada creyente, es la única regla infalible de fe y moral. Aquí le estoy diciendo en la práctica lo que es la sola escritura, porque en la teoría es muy distinta como la presentan los protestantes, pero en la práctica, pues sería de esta manera, ¿no? Una doctrina que afirma que la Biblia y solamente la Biblia, bajo la libre interpretación de cada creyente, es la única regla infalible de fe y moral. Entonces ustedes me van a decir, sí, pero estás hablando de solamente la Biblia, eso no sería solamente el biblicismo. Pues justamente, la sola escritura la convierten en solo escritura cuando dicen que van a reconocer lo que dice la escritura, aunque la tradición diga otra cosa. Pero según ellos aceptan la tradición, pero según quién, ¿no? Según quién. Eh, Esto nos lleva al error, ¿no? Como bien dice aquí, o como bien se ve en la imagen. Y la misma escritura nos habla de esto. En 2 de Pedro 1:20 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. Ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos un ente, un organismo, una institución que nos interprete la escritura, o en este caso la revelación, ¿verdad? ¿Y por qué se nos dice esto? ¿Por qué San Pedro nos dice esto? Pues él lo aclara en 2 de Pedro 3:16. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que el protestantismo habla de la perspicuidad de la escritura o perspicuidad de la escritura, que la escritura se puede entender a sí misma, solamente leyéndola pues ya se entiende. Pues no, ya San Pedro nos dice que hasta en las cartas de Pablo hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. O sea, el error de la sola escritura lleva a la persona a su propia perdición, porque interpreta torcidamente o las tuerce, ¿no? Esto es lo que vemos lamentablemente en muchas denominaciones protestantes. Bien, continuando con el error de la sola escritura. Vamos a ver algunas razones bíblicas, ¿no? De por qué podemos darnos cuenta que la sola escritura es un error. Ya vimos las razones lógicas, históricas, pero ahora vamos a ver las razones bíblicas. En primer lugar, porque no todo quedó escrito en la Biblia. Nos dice Juan 21:25. Hay además muchas cosas que hizo Jesús. Si se escribiera una por una, pienso que ni todo el mundo bastaría para contener los libros que se escribieron. Aquí está muy claro. No todo quedó escrito. Hay muchas otras cosas que Jesús hizo que no quedaron escritas. ¿Cómo se transmitieron? ¿Cómo se enseñaron? Por medio de la tradición no escrita o la tradición oral. También leemos en Lucas 16, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha, y quien a vosotros os rechaza, a mí me rechaza. Y quien me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Al escuchar a los apóstoles y a sus legítimos sucesores, escuchamos la enseñanza de Cristo mismo. O sea, cuando nosotros escuchamos al magisterio, estamos escuchando al mismo Cristo, ¿verdad? La misma enseñanza que Cristo transmitió, reveló. El magisterio lo que hace es aclararla y transmitirla para nosotros. Otro punto, la palabra de Dios no se limita a lo escrito. Si nosotros demostramos que la palabra de Dios no se limita a lo escrito, sino que la palabra de Dios también se puede transmitir de forma oral y que esta forma oral es la tradición apostólica, ya allí se refuta, ¿no? Lo que es la sola escritura.
porque ellos piensan que la palabra de Dios se quedó solamente en lo escrito, pero no. Ya vemos que el mismo Jesucristo dice que quien escucha a la iglesia lo escucha a él. Obviamente está escuchando la palabra de Dios. Pero también encontramos lo siguiente. En Hechos 20:35, Pablo cita las palabras de Jesús que no se encuentran en ninguno de los evangelios sinópticos. Más bienaventurado es dar que recibir. Si ustedes buscan estas palabras en los evangelios, no las van a conseguir. ¿Cómo recibió Pablo entonces estas palabras? Por medio de la tradición oral o la tradición no escrita. También en 1 Corintios 11:23, Pablo habla de la cena del Señor o de la Eucaristía y dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, Pablo no solo escribió sobre la cena del Señor o la Eucaristía, sino que también la enseñó oralmente y la recibió también de forma oral, podemos decir, ¿no? De la revelación que recibió del Señor, pues dice, yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Entonces, ¿Pablo estuvo en la última cena? No, pero a Pablo le transmitieron esa enseñanza. Y obviamente, cuando Pablo escribe, todavía no estaban escritos algunos evangelios, ¿no? Si vamos a ver la fecha en que se escribió aproximadamente Primera de Corintios. Ahora, otra forma de ver el error de la sola escritura es darnos cuenta que la palabra de Dios se transmitió de forma oral y escrita. Y para esto vamos a hacer un pequeño ejercicio. ¿Cuántos apóstoles eligió Jesús o escogió Jesús? 12, ¿verdad? Contando al apóstol Pablo serían 3, pero normalmente son 12. Vamos a ver aquí. Estos apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Todos escribieron el Nuevo Testamento. Vamos a ver. Pedro, sí, ¿verdad? Escribió 2 cartas. Juan, sí, escribió el Evangelio, el Apocalipsis, y primera y segunda y tercera de Juan. Andrés escribió alguna carta del Nuevo Testamento. No, ¿verdad? Bartolomé, tampoco. Tomás, menos. Hay un evangelio de Tomás, de Andrés, de Bartolomé, pero son evangelios apócrifos, ¿no? Que se escribieron posteriormente y por los gnósticos. Mateo sí escribió. Y Felipe no. Pero ¿qué pasa? Estos apóstoles lo que transmitieron era palabra de Dios. ¿Sí? Estos apóstoles fueron a predicar a otros lugares. Y lo que ellos enseñaban era palabra de Dios. Aunque no la dejaran por escrito. ¿Se fijan ese detalle? Porque si volvemos a Lucas 10:16, dice, quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Entonces, ¿quién escuchaba? A Andrés, a Bartolomé, a Tomás, a Felipe, estaba escuchando la misma palabra de Dios, que se transmitió de forma oral. Y hay un detalle muy interesante. Si ustedes investigan, vamos a poner, por ejemplo, la Asunción de María, ¿no? Que la Asunción de María es rechazada por los protestantes, bueno, algunos, por los protestantes, pero ustedes investigan las iglesias más antiguas, ¿no? Aquellas que fueron fundadas por Bartolomé, Andrés, Tomás, Felipe, ¿verdad? Porque todos los apóstoles fundaron sus diversas iglesias. Claro, era la misma iglesia católica, podemos decir que fundaron sus comunidades, ¿no? Como Pablo fundó la iglesia en Corintio, en Tesalónica, en Efeso, ¿no? Pero era la misma iglesia. Ustedes investigan estas comunidades, estas iglesias antiguas, si creen en la Asunción de María, le van a decir que sí. Van a descubrir que sí. ¿Y por qué? Porque primero fue algo revelado por Dios y transmitido por la iglesia. Por eso cuando el Papa define el dogma de la Asunción de María a los cielos, no es que el Papa se lo está inventando, como dicen algunos por allí. No, el Papa solamente está confirmando una enseñanza que se ha transmitido de generación en generación por parte de los cristianos. Y el Papa lo que hace es decir, esto fue revelado y pues yo lo confirmo, porque eso es un dogma, confirmar una verdad de fe. Poniendo ese ejemplo, vemos también cómo se puede mostrar el error de la sola escritura.
Otro punto. Se han preguntado cuál era la finalidad de los agiógrafos. ¿Quiénes son los agiógrafos? Eran los escritores inspirados por Dios, ¿verdad? Cuando vemos un escritor del Antiguo o del Nuevo Testamento que escribió inspirado por Dios, pues ese era un agiógrafo. Entonces, ¿cuál era la finalidad de los agiógrafos? Era dejar toda la palabra de Dios allí escrita y ya, y que nos guiáramos por eso solamente. No. San Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia del siglo, finales del siglo cuarto, perdón, él nos dice en su obra sobre los Hechos de los Apóstoles, homilía 1:6, su pretensión no era la de escribir, en efecto, dejaron muchas cosas para la tradición no escrita. Fíjense, ya este padre de la iglesia confirma que hay muchas cosas que la iglesia dejó para la tradición no escrita. Porque la pretensión de los apóstoles no era escribir, era transmitir, era enseñar lo que Cristo les había enseñado. Y pues muchas de esas cosas no quedaron escritas explícitamente en la Biblia. Pero, ¿quién las vuelve explícitas o quién las explica? La iglesia. Al pasar de los años, ¿no? Bien. También San Juan Crisóstomo prácticamente aquí actúa como un apologeta católico al tratar este tema. En su homilía sobre la segunda epístola a los tesalonicenses, dice San Juan Crisóstomo: por lo tanto, los hermanos permanezcan firmes y mantengan las tradiciones que han recibido de nosotros por palabra o por carta. Aquí está citando 2 Tesalonicenses 2:15. Fíjense que ese texto es el que usamos nosotros los católicos para explicar la importancia de la tradición oral, ¿no? O de las tradiciones apostólicas. San Juan Crisóstomo también lo hace. Y luego explica: de esto está claro que no dejaron todo escrito, sino que hay mucho también que no fue escrito. Como lo que fue escrito, lo que no quedó escrito es también digno de creerse. Es decir, lo que se transmitió oralmente o lo que no quedó escrito explícitamente en la Biblia también es digno de creerse, nos dice San Juan Crisóstomo. Así, miremos la tradición de la iglesia también como digna de creencia. Y esta expresión me gusta mucho. Dice, es una tradición, no busquemos más. Si la iglesia dice que esto es una enseñanza transmitida, pues es una enseñanza transmitida, es una tradición, no busquemos más. No tenemos que estar buscando, bueno, pero ¿en qué parte de la Biblia está específicamente? Pues no. Es el error que cometieron los herejes a lo largo de los siglos. Por ejemplo, los arrianos. Ellos decían que Jesucristo no era verdadero Dios. ¿Por qué? Porque decían que no veían un texto donde se hablaba de Jesucristo como Dios, sino como criatura, ¿no? Citando un texto de Proverbios, que dice que la sabiduría fue creada. Y ellos decían, bueno, si la sabiduría era Cristo, entonces la sabiduría fue creada. Pero San Atanasio le explica que no es que Cristo fue creado, lo que fue creado fue su cuerpo, pero claro, aquí entraríamos en otro detalle, ¿no? Que sería parte de la cristología, que lo podemos también estudiar más adelante. Pero solamente es para darle ese ejemplo, ¿no? De que cuando se malinterpretaba la escritura, ¿quién era que aclaraba la escritura o lo revelado? Pues la tradición de la iglesia. Entonces, es una tradición, no busquemos más. No estemos que si, bueno, está en la escritura o no está en la escritura, yo no lo veo. No, si la iglesia ya te lo transmitió, es porque forma parte de la revelación. Ahora, hace falta que veamos también lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Para eso vamos a ver el numeral 83, ¿no? Y les recomiendo, los hermanos que no tengan el Catecismo, que lo compren o lo descarguen de internet. Pueden tener las dos opciones y lo lean. Lo importante es leerlo. Porque ¿dónde está el compendio de la enseñanza de los católicos? En el Catecismo de la Iglesia, basado en la tradición, en la Sagrada Escritura y el magisterio que lo explica. ¿Qué dice el numeral 83? La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. Esto es tradición. Muchas veces la tradición, los hermanos protestantes lo limitan a que, bueno, es la tradición oral. Es lo que se transmitió solamente oralmente. No.
tiene que ver con, vamos a decir, la interpretación también de lo revelado. Por eso dice que es lo que los apóstoles transmitieron y recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que les iba a enseñar a los apóstoles y a sus sucesores lo que decía este texto o lo que fue revelado por Dios. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Si queremos una prueba de lo que es tradición, pues la Biblia, el canon bíblico, es parte de la tradición. Pues dicen que primero es la tradición y luego es la Biblia, porque sin tradición no tendríamos la Biblia. Sin la transmisión de la Sagrada Escritura no tendríamos lo que es el canon vivo. Ojo, es preciso distinguir de ellas las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. Por poner un ejemplo, el celibato, ¿no? El celibato que tienen nuestros sacerdotes, ¿verdad? Que hacen un voto de celibato cuando se ordenan. Esto podría cambiar en algún momento, porque es una tradición disciplinar de la iglesia, ¿no? Porque en los primeros siglos podemos ver obispos y presbíteros casados, ¿verdad? Eso no era inconveniente. Pero en un determinado momento de la historia, la iglesia dijo o decidió que para seguir los consejos evangélicos, ¿no? De Jesucristo y de San Pablo, era bueno que el que eligiera ser sacerdote, pues fuera célibe, ¿no? Por amor al reino de los cielos, lo dice Jesucristo en el Evangelio, ¿verdad? Pero si en algún momento el Papa decide que los sacerdotes de rito latino, porque tenemos que también precisar que los católicos de rito oriental, si tienen sacerdotes casados, ¿verdad? En completa comunión con el obispo de Roma, pero los católicos de rito latino, los sacerdotes católicos de rito latino, eh, pues se le pide el celibato, ¿no? Pero si en algún momento el Papa decide cambiar esto, pues lo puede hacer, porque es una tradición disciplinar, no una tradición con T mayúsculo. Hay que distinguir eso allí también. Y fíjense aquí lo que nos dice San Jerónimo de Estridón, un padre de la iglesia, quien reconocía que la tradición tenía el mismo nivel de autoridad que las escrituras. Aquí también, pues, se demuestra el error de la sola escritura en la que no creyeron los padres de la iglesia. Miren lo que dice San Jerónimo, poniendo un ejemplo. ¿No sabéis que la posición de manos después del bautismo y luego la invocación del Espíritu es costumbre en las iglesias? Otra traducción dice tradición en la iglesia. Exigiste prueba de las escrituras. Lo puedes encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y ojo aquí. E incluso, si no descansara sobre la autoridad de la escritura, el consenso de todo el mundo sobre este punto tendría la fuerza de un mandamiento. Porque muchas otras observancias de las iglesias que se deben a la tradición han adquirido la autoridad de la ley escrita. ¿Qué está diciendo aquí? Que la tradición ha tenido la misma autoridad que lo escrito. O sea, la tradición oral o la tradición no escrita está al mismo nivel que la autoridad de la escritura o de la ley escrita. Pero me llama mucho la atención cuando San Jerónimo le dice, ¿exigiste prueba de las escrituras? Ok, te voy a dar prueba de las escrituras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, puedes leerlo. Pero aún así, si no existiera un texto de la escritura que lo explique, es decir, explícitamente, pues para nosotros no es problema, porque tenemos el consenso de todo el mundo sobre este punto, la cual tendría la fuerza de un mandamiento. Y eso es lo que pues pasa en la iglesia católica, ¿no? Por eso es que los católicos pues no rechazamos la tradición apostólica que nos transmite lo que la iglesia pues ha transmitido de generación en generación a través de los siglos. San Agustín de Hipona también
reconoce que la autoridad de la tradición y los concilios era indiscutible en la iglesia. San Agustín dice en su carta a Genaro, que es la epístola 54, del 1 al 2, lo siguiente. Todo lo que observamos por tradición, aunque no se haya escrito, todo lo que observa la iglesia en todo el orbe, se sobreentiende que se guarda por recomendación o precepto de los apóstoles o de los concilios plenarios. Ojo aquí, cuya autoridad es indiscutible en la iglesia. ¿Quiénes son los que discuten los concilios ecuménicos de la iglesia? Los protestantes, o podemos decir los cismáticos, ¿no? O los herejes. Ellos son los que discuten la autoridad de los concilios de la iglesia. Pero para nosotros, los cristianos, los católicos, estos tienen una autoridad indiscutible. ¿Por qué? Porque reconocemos que al igual que el Concilio de Jerusalén, la autoridad de él mismo, la autoridad que tiene, la autoridad del magisterio que reunidos en ese concilio, pues toma una decisión. Y no es una decisión aislada, es una decisión pues inspirada o guiada por el Espíritu Santo. Y aquí San Agustín da ejemplos. Por ejemplo, la pasión del Señor, su resurrección, ascensión a los cielos y venida del Espíritu Santo desde el cielo. Se celebra solemnemente cada año. Y aquí continúa diciendo San Agustín, lo mismo diremos de cualquier otra práctica semejante que se observe en toda la Iglesia universal. Y muchos teólogos, pues, dicen que aquí se encuentra el axioma de San Agustín. ¿Qué quiere decir esto? Pues que gracias a estas palabras de San Agustín, pues se pueden concluir muchos de los dogmas que la Iglesia ha definido, ¿no? ¿Por qué? Porque son observados por toda la Iglesia universal. Y por eso les puse el ejemplo de la Asunción de María. La Asunción de María es observado a nivel universal por la Iglesia, por las iglesias más antiguas. Este también es otro punto que quizás los protestantes no saben o no quieren conocer, pero es que antes de que existiera la sola escritura como la definió el protestantismo, ¿verdad? O antes de que se originara el protestantismo, la sola escritura ya era condenada por la iglesia. Esto lo podemos ver en el segundo concilio de Nicea, que es reconocido como el último de los primeros 7 concilios ecuménicos por la iglesia ortodoxa y por la iglesia católica. En sus actas de la sesión 1, miren lo que dice. Anatema, para aquellos que rechazan las enseñanzas de los santos padres y la tradición de la Santa Iglesia Católica, tomando como pretexto y haciendo suyo los argumentos de Arrios, Nestorio, Eutiques y Dioscuros, que eran herejes de la iglesia primitiva, que a menos que evidentemente fuimos enseñados por el Antiguo y Nuevo Testamento, no debemos seguir las enseñanzas de los santos padres y de los santos sínodos ecuménicos y la tradición de la iglesia católica. Fíjense cómo ya este concilio pues se adelanta varios siglos a lo que sería esa definición que vimos en la confesión belga. ¿Recuerdan? Cuando comenzamos la clase, la confesión belga que decía que no hay que creer en lo escrito de los santos padres, de los concilios, sino solamente en la autoridad de la escritura. Pues ya el concilio de Nicea, que es aceptado tanto por los católicos como por los ortodoxos, pues rechaza esa idea. Y les da anatema, es decir, dice, maldito el que rechace las enseñanzas de los santos padres y la tradición de la Santa Iglesia Católica. Y luego dice que estos mismos argumentos lo usaron los herejes como Arrio, Nestorio, Eutiques y Dioscoro. ¿Por qué? Porque ellos también decían que aun si no se les enseñaba con el Antiguo y Nuevo Testamento, entonces no deberían seguir esas enseñanzas, a pesar que los padres de la Iglesia y los concilios ecuménicos ya hayan hablado al respecto, al igual que la tradición de la Iglesia Católica. Bien, esto es lo que les decía. Hay protestantes que también se cuestionan la sola escritura, porque se dan cuenta de que lleva al error, a la división. Este es un extracto de un artículo de un amigo protestante, teólogo, ¿no? José Daniel Espinosa Contreras, quien es graduado en teología por la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios de España, en La Carlota, Córdoba, y es máster en teología dogmática por el Centro de Investigaciones Bíblicas, el CEIB.
él tiene un artículo que lo pueden buscar en internet, se llama El sola escritura. ¿Está en la escritura? O sea, es una pregunta muy válida, ¿no? Si ellos quieren que todo esté en la escritura o que se demuestre con la escritura, ¿la sola escritura está en la escritura? Esa pregunta se la hace él. Y él termina su artículo con la siguiente reflexión. Dice, la sola escritura ha dado lugar a la libertad de pensamiento y ha sido fundamental en la creación de numerosas sectas y denominaciones, así como la causa de un gran número de divisiones en el movimiento protestante. O sea, que el protestante que niegue que la sola escritura lleva a la división, pues está yendo contra la realidad, ¿no? Porque aquí este protestante lo reconoce, este teólogo protestante. Entonces, si la Biblia realmente enseña la sola escritura, la prueba debe estar dentro de ella y no fuera. Y aquí hace preguntas a los protestantes, porque su artículo va dirigido hacia protestantes. ¿Qué opinas de ella? ¿Es correcta o bíblica? ¿Es un invento fruto de la reforma protestante? Bueno, ya vemos que Anthony Lane pues dice que sí, que fue un invento, el lema de la sola escritura fue un invento de la reforma protestante. Sigue preguntando José Daniel Espinosa. ¿Es el magisterio de la Iglesia Católica incorrecto? Fíjense cómo está cuestionándose si en verdad el magisterio de la Iglesia Católica es incorrecto o será que sí es correcto en lo que dice y los que están en lo incorrecto o equivocado son los que creen en sola escritura. Y pregunta, ¿por qué? ¿El libre examen ha sido positivo o negativo? Esta reflexión, pues yo les invito a que se la compartan a sus amigos protestantes que defiendan la sola escritura. Porque si son sinceros, si son personas que realmente aman la verdad, pues van a reflexionar y se van a dar cuenta de que la sola escritura es un error. Y bien, hermanos, les agradezco por haber estado en esta primera reunión, primera clase, ¿no? Los que se quedaron, creo que algunos tuvieron problemas para acceder. Y aquí también les dejo lo que son mis redes sociales, ¿no? Para que también nos apoyen por allí. Sé que algunos ya me están apoyando. Bueno, aquí falta el Twitter, pero el Twitter es CPC Convicción, ¿no? Pero está mi página web, católicoporconvicción.com, el Facebook es Católico por Convicción, el YouTube, Católico por Convicción, el Instagram igual, el WhatsApp, bueno, ya lo tienen. Y también quiero hacerles la invitación, porque obviamente este grupo de estudios, digamos que es informal, ¿no? Es de laicos, somos un grupo que pues nos queremos conocer, queremos compartir, aquí nadie se va a juzgar de que, bueno, tú sabes, te equivocaste, no, aquí vamos a tratarnos como hermanos, ¿no? ¿Y cómo se tratan los hermanos? Con claridad. Entonces, si ustedes quieren formalizar sus estudios, les invito a que se inscriban en la Escuela de Apologética Online DASAN. Obviamente esta es una institución, ya, ¿no? Por lo tanto tiene un costo elevado. Por lo menos aquí saben que en el grupo de estudio pues se pide una donación, ¿no? Para los que de verdad puedan y deseen apoyar este ministerio y toda esta labor. Pero ya la Escuela de Apologética Online DASAN pues es una escuela formada, avalada por diversos obispos de nuestra Iglesia Católica y que otorga certificados aprobados por estos obispos. Obviamente yo también, cuando hago cursos, otorgo certificados avalados por el director del ministerio, perdón, el director espiritual del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Pero repito, esto es más para laicos, para compartir, para tener este intercambio. En la Escuela de Apologética Online de ASAN ya son estudios más formales. Si desean información al respecto, pues pueden escribirme al WhatsApp y les paso más información. Como les comenté al principio, soy prefecto de estudio de esta escuela, la cual pues también ayudo con lo que son las lecciones. Y bueno, hermanos, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Ahora quisiera escuchar sus testimonios, qué les pareció, qué les pareció la primera clase, van a continuar, sugerencias, qué tema quieren ver. Levanten la mano para darles la palabra. A ver, la hermana, creo que la hermana Mayra. O, a ver, o el hermano Marcos Agüero. Que te pregunta, escrita escritura, ¿sería lo mismo que solo escritura? Te escuché el término ese, pero
No se escucha bien, hermano. Se escucha como... A ver, escribo aquí. Sí, vas a escribir. Ok, escribe. Mientras escribes, bueno, vamos a dar la palabra a la hermana Priscila. Ok, bueno, sí, Eh, sí, enciende el ahí, micrófono. Ajá. ahí se me escucha. Sí, perfecto, adelante, hermano. Ok, ya, bueno, estoy muy agradecida por esto. Esto de la sola escritura es algo que viene bastante a mí, dado que yo estoy en los Estados Unidos y la mayoría de los parientes de mi esposo son protestantes y me dicen que las cosas católicas no son bíblicas, que el rosario no está en la Biblia, que muchas cosas no están en la Biblia, pero, y yo les digo, pero la Trinidad tampoco está en la Biblia. Entonces, por eso sí me interesa acceder al curso formal. Pues como decía antes, estoy escribiendo en un blog y necesito respaldar muy bien con eh, fuentes todas Sí, las cosas, las verdades de la Iglesia Católica. Hay cosas que las puedo, con más o menos lo que yo tengo, yo también soy católica de cuna, pero este, necesito esta formación, digamos, más así, digamos, estructurada, ¿no? Entonces esa era mi consulta. Ah, y para una de las futuras clases me encantaría que profundicemos en Mariología, dado que perfecto. los ataques son muy, digamos, hostiles contra María y sinceramente es algo que me ala de los cabellos y quisiera poderlo respaldar así a toda costa. Entonces, me encantaría que profundicemos en Mariología. Gracias. Ok, gracias a ti, hermana. Y bueno, aprovecho para mencionar que, como les dije, ¿no? Estoy también dando cursos en parroquias, ¿verdad? Aquí en mi arquidiócesis. Y justamente dentro de un mes, ¿verdad? Voy a comenzar un curso de Mariología que les voy a impartir a unos hermanos de la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Y podríamos tratar el tema de la Mariología ya para ese tiempo, ¿no? Para ir junto con ellos, pues vamos tratando el mismo tema, ¿no? Eh, pero sí, en un momento lo vamos a tratar. Bien, el hermano Estefan, sí, ahorita leemos al Buenas, ¿me hermano, escuchas? sí, ahorita leemos al hermano Marcos. Sí, adelante. Bueno, yo lo que quisiera por lo menos, eh, quizás para la próxima, sería más que todo abordar cada concilio, tanto Oh, región, bueno, concilio y cada sínodo regional y todo eso, o sea, abarcarlo y ver lo que se debatió en eso y cuál fue el consenso al final, o incluso lo que pensaban o decían los mismos obispos que terminaban integrando esos sínodos y qué era lo que debatían, quiénes estaban presentes, o sea, nombres, historiadores, cualquier cosa. No sé si me logro dar a entender. no, sí, sí, te entiendo. Claro, para ello tendríamos que hacer primero una introducción a los concilios, ¿no? Antes de entrar a profundizar históricamente en cada uno, qué trató cada uno. Eh, pero sí, es un tema interesante. Vamos a tomarlo allí en cuenta. Vamos a responder primero a la pregunta del hermano Marcos y le damos la palabra a la hermana Mayra. Vamos a ver, la pregunta que hace el hermano Marcos es la siguiente. Me quedé con una consulta. ¿Prima escritura sería lo mismo que solo escritura? Escuché ese concepto en varias charlas, no entiendo bien la diferencia. Desde ya, muchas gracias, me encantó este primer encuentro. Qué bueno, hermano. Prima escritura es, vamos a decir, un desarrollo de la misma sola escritura, como hablamos, ¿no? Se ha evolucionado mucho la definición y pues podemos decir que la prima escritura fue lo que adoptaron los anglicanos, los episcopalianos, los wesleyanos, ¿no? Que de hecho, si vieron el diálogo con Eder, él adoptó fue esa postura. Él no adoptó solo escritura, él adoptó fue prima escritura. ¿Y en qué se diferencia? Pues justamente en esa idea de que hay que ir a la razón, la tradición, la experiencia y la escritura. No se quedan solamente eh, con la escritura y la tradición, como dicen los que practican sola escritura, ¿no? Porque sola escritura empiezan a decir, nosotros no rechazamos la tradición de la iglesia ni la autoridad de la iglesia. Ok, podemos decir que eso está bien en la teoría, como les dije, pero en la práctica va a llevar al error. Entonces,
al final no hay una diferencia, ¿no? Como vimos, entre sola escritura y solo escritura. Y podemos mencionar la prima escritura, que al final lleva el mismo error. No hay... Simplemente, por si acaso en algún momento se lo llegan a decir, ¿no? El Papa Benedicto o el Cardenal Ratzinger en algún momento tocó el tema de la prima escritura y dijo que un católico podría aceptar prima escritura siempre y cuando no rechace la autoridad de la Iglesia. Pero entonces aquí lleva lo mismo, o sea, es lo que creemos nosotros los católicos. Por eso algunas veces hay protestantes que nos dicen, ustedes los católicos creen en prima escritura. Bueno, si tú entiendes la prima escritura en el concepto católico, como lo dijo el Papa Benedicto, ok, no hay problema. Pero si lo entiendes al modo anglicano, al modo wesleyano, pues no, ahí ya hay varios problemas. Espero haberte ayudado con tu duda, hermano. A ver, la hermana Mayra. Gracias. Bueno, a mí algo que me gustaría también, pues en paralelo, ¿verdad? Porque supongo que vamos con cada semana diferente tema Sí, y creo que pues eso ayuda a que haya un orden también de los conceptos que se aborden a profundidad y que pues todas las dudas relacionadas a ese tema se resuelvan en cada charla, ¿verdad? Pero creo que también en paralelo se puede tomar un poco en cuenta técnicas que nosotros podamos utilizar para poder abordar esas conversaciones con los hermanos protestantes, porque por ejemplo, ¿verdad? Nosotros sabemos que los hermanos protestantes tienden a hacer un ceviche, ¿verdad? De todo de todos los temas y todo lo revuelven y entonces se hace un desorden. Entonces, pues tal vez como tener un poquito de dirección y de organización para nosotros poder tener ese liderazgo al momento de abordar estos temas de manera asertiva con los hermanos. Porque pues uno puede saber mucho, pero también si uno no lo sabe expresar, y pues sabemos que los hermanos protestantes estudian oratorio, estudian técnicas, digamos, hasta de mercadeo. Ellos son administradores de empresas, muchos pastores. ¿Por qué? Porque manejan dinero. Entonces necesitan tener pues necesitan llevar un control de varias cosas y pues también de su discurso, ¿verdad? Y de su interpretación de la escritura. Entonces, también ese tipo de formación siento que también hace mucha falta en la iglesia y puede ayudarnos también a poder debatir desde nuestra poca o mucha experiencia, pero con técnica, ¿verdad? Entonces, ahí de poquito a poquito podemos pues tener un debate un poco más asertivo, con mejores resultados, ¿verdad? Perfecto. Y sabes que justamente yo había comentado eso con el hermano Dante Urbina y creo que voy a invitarlo para que él sea el que nos dé esa clase. No sé qué les parece. Buenísimo, excelente. Sí, tengo que coordinar con él. Tienes que invitar a tu hermano perdido. Sí, vamos a ver, Dante, cómo está de tiempo para que él nos pueda ayudar con esa parte de la retórica, porque ya tiene experiencia en debates y pues vamos a ver, a lograrlo, ¿no? Por eso es que es bueno que también se unan más hermanos, ¿no? Para que se vea que hay interés, pero igual, sí vamos a hablar con Dante. Bueno, la hermana Cecilia. Buenas noches. Buenas noches. Fíjense que yo estoy muy interesada, pues en todo lo de formación me interesa mucho y creo que voy a seguir, como usted hacía la pregunta de si van a quedar o qué. Entiendo que entonces los sábados es que vamos a tener esta formación en Zoom. Sí. Entonces, si algún día uno tiene que estar ausente, ¿habrá forma de recuperar, de reponer o no? Sí, bueno, muy buena la pregunta, hermana. Justamente cuando se habla de la donación, ¿no? Que se les pide, es para poder costear esta plataforma y poder grabar, ¿no? Estas reuniones
de manera que los que no puedan estar en algún momento, se les puede pasar la clase grabada. Por eso es que es importante el apoyo monetario, ¿no? Los que puedan, claro está, porque tampoco se les exige. Ajá. Sí, Rachel, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que se me ha hecho difícil aquí por medio bueno, hacerlo de la casa, el depósito. Entonces, No, tengo que, tranquila, no hay creo que problema. es Western Union que tengo que ir. Sí, por Así- Western Union para los que están en otros Porque países, ¿no? Sí. aquí como hago los depósitos no me ha servido. Sí, yo estoy de acuerdo, Richtel, ojalá siga adelante. Yo creo que su aporte es muy importante. Y por ahí es que debemos comenzar. No pensar mucho en especializarnos en muchas cosas, sino que conocer y formarnos sobre la doctrina cristiana y saber mucho los temas en general desde la fe, porque muchas veces es por eso que no podemos contestar, no es que no tenemos métodos, es que no tenemos conocimiento. Entonces, sí, muchas gracias y ahí estaré yo. Sí. Gracias, buenas tardes. Bueno, vamos con el hermano Francisco, ¿sí? No sé si el hermano Estefan también va a hablar porque está la mano levantada, no sé si va a tener la mano levantada y de hablar o... Perdón, no sé, no lo había quitado. No Sí, uso mucho sí, esto. para no confundir allí. Tranquilo. Si no, yo la puedo bajar aquí, también me da la opción. Hola hermanos, no sé si se me escuchan. Sí, perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Hay un poco de ruido en el ambiente. Yo soy Francisco Ramírez, soy de Paraguay. Ya me presentaré en otros encuentros. ¿Sí? Ahora quiero mencionar algo justamente sobre la sola escritura, que es lo que estuvimos viendo. Me parece, yo he pensado mucho sobre la sola escritura. He leído mucho, queriendo investigar al respecto, ¿verdad? Pero lo que más me llama la atención es que de por sí no tiene un asidero, digamos, la sola escritura. O sea, que ¿de dónde sale? Y realmente es un invento, porque si la Iglesia Católica, antes de Lutero, nunca habló de sola escritura, quiere decir que es algo inventado, y cuando uno piensa, cuando uno quiere razonar sobre el fundamento, simplemente no tiene, porque al decir, lee la Biblia e interpretar lo que quieras, por sentido común, no vamos a llegar nunca a un acuerdo, ¿verdad? Porque cada uno va a querer, de hecho, eso sucede, ¿verdad? Cada uno va a querer interpretar a su manera y al final la división está asegurada, ¿verdad? Que es lo que ocurre justamente. Pero me llama la atención que los protestantes no puedan, no sé si es realmente de mala fe o por qué, pero simplemente haciendo un razonamiento sencillo uno puede decir, ¿cómo vamos a decir que una cosa es verdad si uno interpreta de una forma y otro de otra forma? Y evidentemente no puede, se necesita de un magisterio, ¿verdad? Siempre me llamó mucho la atención y lo que hoy se estuvo exponiendo me parece excelente. Estoy muy contento de ser parte de este grupo y vamos a ir viendo cómo a medida de mis posibilidades también hago el aporte o tal vez hacemos el curso. Iremos bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti, hermano. Y bueno, a ustedes también, a todos los que deciden estar en este grupo, aportar, ¿no? Y con sus oraciones. O sea, sus oraciones son muy importantes para que este ministerio se pueda mantener, ¿no? Eso no lo debemos pasar por alto. Bueno, la hermana Claudia. Sí, aquí estoy. Me gustaría aportar o bueno, si se pudiese aportar dos cosas. Número uno, me he dado cuenta yo que en los debates con los evangélicos caen mucho en falacias. Entonces sería fabuloso poder que nosotros, o bueno, la mayoría, pudiesen identificar esas falacias. Por ejemplo, con el debate que tuviste o la plática que estuviste con Eder, yo me di cuenta que él caía muchísimo en la falacia del pez rojo, que es decir, que desviaba el tema. Desviaba el tema, sí. Exacto. Entonces, si nosotros sabemos lógicamente
podemos estructurar las falacias, nos va a ser más fácil traerlos de nuevo al tema y que no se desvíen y nos quieran meter gato por liebre. Eso sería lo primero. Y sí, ajá, por ejemplo, yo he visto muchos debates donde los que están escribiendo dicen, eso es falacia. Entonces yo le pregunto, bueno, por favor, dime qué falacia es y cuál es la premisa incorrecta. O por qué el argumento es incorrecto si las premisas están bien. Y no me contestan. Entonces sería fabuloso porque los evangélicos suelen ser o usar muchas falacias. Y segundo, me gustaría ver si pudiésemos aprender un poquito sobre la historia de la iglesia y algo que casi no se estudia. Bueno, yo lo estudié muy de pasón, que es la patrística. Sería fabuloso. Sí, de hecho, de la patrística yo di un curso a los hermanos del Apostolado Apologético Don Bosco, y ahí está la hermana Ana Evelyn, que creo que estuvo allí en ese curso. Tratamos los padres de la iglesia y doctores de la iglesia, y bueno, podemos tratarlo en algún momento. Excelente, mil gracias. Muchas gracias por todo y vamos a seguir aquí pendientes y vamos a ver la Qué forma de bueno. apoyar. Sí, igualmente, ya saben, inviten a más hermanos, porque lo importante es que esta información no se quede con nosotros, sino que nosotros seamos transmisores, ¿no?, de esa información. El hermano Jean Valdés. Sí, yo lo que quería resaltar de la primera clase es que fue corta, pero fue concisa. Y yo creo que eso es importante porque he visto que muchos apologetas protestantes como que tratan de convencer a sus oyentes hablando mucho, o sea, como que hablan demasiado y como que no llegan a nada, o sea, dan muchas vueltas. Y yo creo que lo importante para ser consistente es ser lo más conciso posible, como, o sea, tener una retórica corta, pero muy clara, porque yo he escuchado a apologetas como Néstor que se enredan mucho cuando explican y al final como que el argumento, al final no se entiende bien el argumento porque dan muchas vueltas. Entonces yo creo que lo importante es ser lo más conciso posible, lo más escueto, creo yo. Y creo que y eso fue lo que me gustó de esta clase, que fue directo al grano sin dar tantas vueltas como hacen algunos protestantes. Sí, como dice mi esposa, claro, preciso y conciso. Así hay que ser para poder explicar, ¿no? Y obviamente no hacer monólogos. Por eso les dije, no quiero que sea un monólogo, porque de verdad no me gustan los monólogos. Yo prefiero interactuar con ustedes, ¿no? Por eso les decía, si tienen alguna pregunta, levantan la mano, o yo les hacía preguntas y así interactuamos también, ¿no? Sin que se vuelva un despelote como estuvo aquí en Venezuela, sino que se pueda mantener el orden. Bueno, no sé, otro hermano si quiere dar su comentario, el hermano Cristian, o el hermano Paul, hermano Manuel, hermano Hugo, que también con el hermano Hugo estuve charlando en un video junto al hermano Luis Lisboa. Ahí también tratamos varios puntos muy buenos. Te adelante, No sé, hermano Hugo. no sé si me escucho, la verdad, porque estoy desde el teléfono. Sí, te escuchas. Ah, ok, Adelante. ok. Bueno, Risbel, la verdad que gracias. No, sí, no, contento, la verdad que me gusta lo metodológico que eres. Esa área así metodológica es lo que a mí me gusta. Bueno, es lo que a mí me llama la atención, ¿no? Eh, y bueno, no, de hecho, yo te conocí en un video que tuviste, no sé si fue con un apologista, el hermano Marco. Bueno, nosotros tenemos un grupo de apologética católica, grupo en Telegram. Había publicado un video o un Ya. link donde tuviste un debate sobre la Eucaristía, ¿no? Sí. Entonces, claro, yo desde el punto de vista, miraba, yo decía, pero el de debatir la Eucaristía con un protestante, y sobre todo el tema de la transustanciación, lo que merece es tener una premisa, ¿no? La premisa de creer de que la Eucaristía es un sacrificio. Luego de que se tiene esa premisa o ese piso,
ahora sí se puede hablar de transustanciación versus consustanciación o transignificación, etcétera, ¿no? Todas las posturas con respecto a qué es lo que ocurre allí, ¿no? Y no, la verdad es que, bueno, ahí fue donde te conocí, pero por falta de tiempo y todo lo demás, pues yo soy un converso al catolicismo, un proceso duro, largo, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y me gustan estos equipos así que se hacen, etapas de formación. Yo cuando dejé de ser católico, que fui a la iglesia a hablar con el sacerdote, como él ya me conocía de antes, eh, no nada, me obligó a que le ayudara con la catequesis a los muchachos de formación, yo que ni siquiera había recibido la primera comunión en mi vida. Ay, Fue fuerte, no, pero no, la verdad contento de estar aquí. Y bueno, sé que quizás voy a ser uno de los que va a estar ausente y eso, pero de alguna u otra manera no quiero perderme ninguna temática, porque la verdad que escuchar ya gente académica, pues es lo mejor, ¿no? Porque es más centrado y por más que uno autodidacta sea, tener una metodología de estudio y un orden es muchísimo mejor. Pero no, la verdad que agradecerte, hermano, agradecerte mucho. Nada, gracias a ustedes, como digo, por estar aquí, ¿no? Por aceptar ese llamado, por querer participar y bueno, aquí vamos a seguir aprendiendo cada, cada sábado, ¿no? Y también, bueno, por WhatsApp, ya saben, me pueden escribir por privado igual, porque el grupo más que todo voy a dejarlo para colocar los enlaces, ¿no? De estas reuniones, pero si tienen alguna duda o algo, pues me pueden escribir por privado. Solamente les digo que pues tengan paciencia porque a veces se me pierden los mensajes y si no les respondo, pues me insisten, ¿no? No tengan pena. Insisten y vuelven a escribir. No hay problema con eso. Bien, el hermano Mauro. Hola, Richbel. Sí, me hubieras dicho que ibas a tocar la sola escritura para así yo tomarme unas 2 Tylenol o 2 Valiums para tratar de entender, ¿no? Ya que uno como católico, lo digo por los protestantes, porque la verdad yo he visto muchos debates de la sola escritura, pero no logro yo entender la sola escritura. Ya, de hecho, a los hermanos que estamos aquí reunidos, hay varios que son protestantes. Si alguien me puede dar, o más bien, ellos cuando fueron protestantes entendieron la sola escritura, porque yo te digo que, wow, es algo muy difícil para mí, ¿no? Sí, no sé si el hermano Cristian que ha sido, bueno, el hermano Marcos tiene problemas allí con el micrófono. Sí, El sí, hermano tranquilo. Cristian puede compartirnos allí. Sí, no, el tema de la sola escritura es una regla, ¿no? Que está en el protestantismo, que significa que toda doctrina que nosotros debemos creer debe estar explícitamente en la Biblia. Y es una cosa de, por ejemplo, cuando nosotros vamos, por ejemplo, a ver la Eucaristía, así como está, como la vemos, por ejemplo, que es lo que reconocen los protestantes como Santa Cena, pero en la Iglesia Católica es Eucaristía, pero en fin sigue siendo el mismo. Bueno, en el protestantismo nosotros la reconocíamos como un mero simbolismo, ¿no? Mientras que en la Eucaristía yo me di cuenta, en la Iglesia Católica, la Eucaristía, yo me di cuenta de que no era así, no era ese simbolismo que se transmite. ¿Y por qué traigo este ejemplo? Porque eso precisamente es debido a lo de sola escritura, el error de solo leer y no venir e interpretar o tomar en cuenta por lo menos el testimonio de los primeros cristianos primitivos, porque así podemos entender qué era lo que ellos creían, cómo lo creyeron y cómo lo transmitieron. ¿Me entiendes? Entonces, en el protestantismo, nosotros leemos solamente la Biblia. Bueno, esto aquí quiere decir esto y esto. Vamos a hacerlo así. Pero en última instancia, porque la trampa del protestante está en que él te oculta detrás de la expresión, detrás de la expresión, esto es palabra de Dios, detrás de esa expresión él te oculta su opinión de lo que es la Biblia. No es que eso sea palabra de Dios. En última instancia termina siendo autoridad, es la misma persona, y se atribuyen una autoridad que nadie les ha dado,
que nadie les otorgó y hasta blasfeman contra el Espíritu Santo diciendo que el Espíritu Santo los asiste a ellos. Pues. Entonces, esa es la trampa. A veces ellos divagan retóricamente, te tratan de decir de que esto es palabra del Señor, esto está en la Biblia, aunque no lo esté, pero en resumidas cuentas, la sola escritura simplemente es la opinión de la persona del momento. En eso se define, la opinión de la persona del momento. Punto. No es una opinión como oficial así del magisterio. Por eso es que yo entendí muy fácilmente que debía existir una institución que nos interpretara la Biblia, así como dice en Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. En eso se refiere al magisterio, porque muchos hacen una distinción de magisterio y de iglesia como cuerpo místico. Pero cuando nosotros vamos cuando Jesucristo comisionó a los 12 apóstoles, esa distinción de cuerpo místico y cuerpo físico como magisterio no está. Eso se lo inventaron ellos para llevar esa idea de sola escritura todo el tiempo. Pero básicamente es eso. La sola escritura es simplemente que venga una persona, te lea la Biblia y luego te diga lo que cree él que significa. Pero como sabemos que esa persona no es infalible, tiende a cometer error. Y caso contrario con el catolicismo, nosotros tenemos un magisterio donde nosotros descansamos porque Jesucristo así lo prometió y curiosamente la sede de Roma, ninguna herejía ha salido de esa sede, sino que todas las herejías han salido de todas otras sedes que no tienen, que no son de Roma como tal, o sea, como la Santa Sede que designó Pedro, y es donde está nuestro magisterio. Y eso es como un punto a favor de creer en la infalibilidad papal, es cátedra, no en la opinión del Papa, sino en la infalibilidad cuando él se pronuncia en dogmas, en cosas importantes en la fe católica. Y nosotros por eso, ahora más que todo, debemos siempre confiar en que el magisterio tiene la verdad. Amén, así es. No, bueno, ya ven que el hermano Cristian es el próximo que va a dar la clase, porque está muy bien informado, a pesar que tiene 3 meses, imagínense, 3 meses de converso. No, según entiendo, ¿verdad, hermano Cristian? 3 meses. Yo tengo 3 meses porque el 11 de febrero yo vi el debate de Dante Urbina versus Néstor sobre los deuterocanónicos, ¿no? Y ese día Tremendo. yo decidí, bueno, ya aquí me están dando golpes morales en mi ego protestante. Me voy a asistir y el 17 o el 23 fui a mi primera misa. Y ahí hablé con el sacerdote, me devoré el catecismo en 15 días. Es valiente, He estado leyendo mucha patrística, mucha historia eclesiástica, con bastante lentitud, ¿no? Para entender, porque a veces uno se pone a leer rápido, pero no entiende. Pero en ese afán de aprender, uno se da cuenta que termina los libros rápido. Muchas gracias, perdón, Richard, muchas gracias, Hugo, ya no va a tomar las pastillas para el dolor de cabeza, ya entendí lo que realmente es. Gracias. No, Cristian dio una excelente explicación, muy buen resumen y sobre todo del que fue protestante. El hermano Jean. Sí, no les va a quitar tanto tiempo. Que sí, me llamó la atención lo que dijo el hermano sobre la cátedra del Papa, porque hace unos días Dante me mandó un audio y él me explicaba que sí, que antes de Cristo estaba la cátedra de Moisés. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, esa cátedra, o sea, esa cátedra les es quitada a los judíos, a los fariseos, y se le transfiere a Pedro. Y los protestantes creen que Jesús vino a dejar como un vacío de poder. O sea, como que le quitó la cátedra a los fariseos y la dejó en el aire, pero no la dejó en el aire, se la tuvo que dar a otros, a la iglesia.
Entonces me llamó mucho la atención eso que me dijo Dante. Sí, no, Dante es una máquina, la verdad que sí. Mi respeto y admiración para él. Yo lo conocí a él fue cuando debatió contra un ateo ya hace varios años, ¿no? Cuando todavía tenía el pelo afro. Ese tiempo lo conozco yo y pues le da mi admiración y respeto. Eh, el hermano John Paul y también para que el hermano John Paul nos haga la oración final. ¿Sí? Adelante, John Paul. No, como dijo el hermano, ¿cómo se llama el hermano que antes en su momento habló de la sola escritura? Cristian. Ya, como dijo el hermano Cristian, no, algún agregado que quería darles el tema que, además de que solo se basa en la Biblia para en lo que sería la doctrina, en todo lo demás, no, según ellos, ¿no? Dice que toda doctrina solo tiene que tener escritura. Además de eso, excluyen los deuterocanónicos. Se basa en el canon del Antiguo Testamento que eligieron los judíos después de que el canon cristiano se formó. Y ellos se basan en una cita bíblica, si mal no recuerdo, era aquí está, Romanos 3:2, en que dice ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, refiriéndose a San Pablo a los judíos. Y ya con eso dicen, ven, los judíos tienen toda autoridad solo en el Antiguo Testamento, y por lo tanto, si los judíos quitaron deuterocanónico, nosotros también lo quitamos. Sí. Eso Ok. era el agregado que quería dar. No, gracias. Muy bueno. Siempre, cada aporte que puedan dar, pues, denle. Yo les doy el tiempo para que lo expliquen porque sé que muchos hermanos quieren escuchar. Y bueno, hermanos, solamente para recordarles, ¿no? Que las reuniones van a ser máximo 2 horas. Hoy nos expandimos más porque obviamente estamos en la presentación, conociéndonos, porque ya llevamos 2 horas y 22 minutos, 23. Eh, pero vamos a hacerlo siempre máximo 2 horas, ¿no? Los que puedan estar a 2 horas, perfecto. Los que no, sé que se tienen que retirar, pues se les entiende, pero para que sepan, ¿no? Para que la enseñanza pues, sea también, eh, aunque sea clara, precisa y concisa, pues también sea profunda, ¿no? Porque aquí no estamos niños, ¿no? Estamos adultos que pues podemos razonar, podemos leer, podemos investigar, podemos ver todo eso. Y bueno, ya para finalizar, pues faltaría lo más importante, ¿no? Porque no lo hicimos al inicio, pero lo vamos a hacer al final, que es la oración. Si el hermano Jean Paul no tiene problema en hacerlo, pues dejamos la oración en sus manos. A ver. A ver. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Del Hijo y Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro, te damos gracias en primer lugar por un día más de vida. Te damos gracias por esta labor que está haciendo el hermano Rich Méndez. Ayúdenos, Señor, para comprender todos estos temas cada día, más el entendimiento, por favor, Señor. Y también abro los corazones sobre todo de los protestantes más necios, que a pesar de que le mostramos todo esto, te siguen resistiendo. Ten piedad de ellos y ábreles el entendimiento para que puedan aceptar todas estas verdades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El micrófono. Sí, perdón. Bueno, gracias hermano John Paul por la oración. Les agradezco a todos ustedes por haberse quedado hasta este momento, ¿no? Sé que algunos se tuvieron que retirar. Ya saben, el próximo sábado a esta misma hora, las 7 de la noche, hora de Venezuela. Ya saben que organicen sus horarios en los países porque sé que hay diferencias allí horarias. Pero bueno, igual les paso el enlace. Ya saben que cualquier cosa me pueden escribir por privado. Cualquier duda que tengan, la que nos pueda ayudar. No solamente sea doctrinal, sino también puede ser algo espiritual, ¿no? No soy un director espiritual, pero sí puedo darles un consejo, ¿no? Como un hermano o alguien que pueda escucharlo. Y bueno, mis agradecimientos, hermanos, y que tengan una feliz noche.
Dios me lo bendiga.